Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta nueva reflexión bioética del mes de diciembre, la última del año 2024, en la cual nos hemos dado cita cada mes con un tema diferente, con invitados, con moderadores que han hecho posible estos encuentros y sobre todo con los asistentes, con los participantes, con el diálogo que al final logramos hacer. Así que agradecemos a todos y a cada uno su presencia. Gracias a la doctora Susana Vidal por estar con nosotros hoy y al doctor Miguel Suazo, nuestro moderador para el día de hoy. Hoy es una actividad que desarrollamos cada 3 meses en coordinación con INTEC. Entonces, voy a darle paso al doctor Suazo para que inicie formalmente la actividad de hoy. Adelante. Bien, buenas noches. Muy agradecido por la presencia de Susana. Para los que por primera vez nos visitan, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, que ha trabajado en el tema de bioética durante muchos años, junto a la Comisión Nacional de Bioética, la CNB, se aunaron en un convenio en el cual hay una reciprocidad en las tareas académicas, la generación de espacios para el debate bioético. Y de ahí surge esta idea de la reflexión bioética en conjunto, que como Selma, que es nuestra presidenta, nos ha dicho, pues ya hoy concluye su primer año con esta actividad. A mí me confieren por nueva vez la oportunidad de honor al ser designado a moderar y presentar a una amiga. Digo una amiga por causas que vamos a explicar más adelante, porque hemos compartido muchos escenarios y ella ha tenido un papel preponderante. Me refiero a Susana María Vidal, argentina, amiga de todos los dominicanos y ciudadana universal de las nobles causas. A Susana la conocí compartiendo aulas donde cursábamos el magíster en bioética en Chile, y a partir de ahí hay una afinidad en tareas que ya señalaré algunas. Ahora me encanta presentarle que es médica internista. Así la conocí siendo médica internista y pensé que iba a ser una clínica de primera, y no ni ella ni yo teníamos en cuenta que iba a suceder con otras líneas que hemos ido descubriendo y que ella ha sido artífice principal. Ella es especialista en bioética fundamental y magíster en bioética en la Universidad de Chile, especialista en organización y desarrollo en servicios de salud. Ha sido distinguida con el título de doctor honoris causa por el Instituto de Investigaciones en Bioética de Nuevo León, México, recientemente, ahora en noviembre del 24, donde 8 o 10 de los dominicanos que hemos estado vinculados al trabajo de ella aquí en el país, la seguimos y le acompañamos en ese proceso muy merecido. Es investigadora invitada en el Centro de la Ética Médica Universidad de Oslo, coordinadora de Educación y Extensión de la Red Bioética UNESCO, y ha sido su presidenta del 21 al 24. Ha sido la especialista regional del Programa para América Latina y el Caribe en Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO, en Montevideo del 8 al 21. Fue la organizadora y coordinadora académica del Programa de Educación Permanente en Bioética, Red Bioética, por 15 años, del 2005 al 2021. Ha sido miembro del Comité de Ética y Derechos Humanos del COVID-19 de la Argentina, del 20 al 22, y es miembro del Consejo de Bioética del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Es docente invitada en numerosas universidades de América Latina y ha sido nombrada visitante distinguida por la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con numerosas publicaciones y actividades y conferencias que nos tomaríamos la noche solamente de mencionarlas. Ciertamente me enorgullezco repasar este resumen de hoja de vida, por lo que decía de que he sido testigo de primera línea de algunas de ellas, sobre todo en Latinoamérica, y en la que ha dedicado a República Dominicana muchas horas de trabajo. En las aulas, como ya he señalado desde Santiago de Chile, cuando fuimos compañeros de aula, y por su amable invitación hemos sido parte de la red bioética, y como ustedes saben es una red con amigos, con invitados, y desde hace muchos años Dominicana fue invitada a través de mi persona por la relación con Susana y luego otros compañeros que se integraron.
Ha trabajado para República Dominicana en la formación, incansablemente en la formación de un comité de bioética, incansable, indesmayable, pero sin frutos. Hemos llegado con cambio de gobierno, le hemos llegado a redactar el decreto al presidente que ha dicho que sí y luego se pierde en el camino, pero ella nunca nos cambió las reglas del juego y siempre siguió acompañándonos. Nos ha acompañado en el apoyo y convenio firmado con el INTEC, donde fue disertante más de una vez, donde tuvimos reuniones, donde a través de UNESCO se hicieron convenios, se integraron asignaturas vinculadas a la bioética que no existían. Y en plena COVID nos acompañó virtualmente en el abordaje y el acompañamiento bioético de la pandemia, con las tareas que asumimos como parte de la Comisión de COVID de República Dominicana. Ha aportado con sus ponencias y artículos en eventos, libros y revistas, todo esto para satisfacción nuestra le da el calificativo de amiga de la República Dominicana, la cual nos honra, y en lo personal, por lo que a mí me corresponde, trabajamos en Ecuador dando formación al Comité de Bioética, gracias también a la solicitud y apoyo de Susana. Aprovechando que justamente un día como hoy, 10 de diciembre de 1948, la Asamblea de UNESCO proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hace casi 20, dicha asamblea proclamó la Declaración Universal Bioética y Derechos Humanos en octubre del 2005. Aprovechando que ambas son fundamentaciones esenciales del quehacer bioético que nos convoca, ¿quién mejor que Susana Vidal, que por nueva vez ha aceptado nuestra invitación para conversar ahora sobre vigencia y actualidad de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, a 20 años de su aprobación? Lo cual es una feliz coincidencia de fecha, la cercanía de las 2 décadas de dicha declaración y la fecha antes señalada y la presencia de la persona indicada. Te agradecemos, Susana, tu aceptación. Adelante, amiga, los micrófonos son tuyos. Un abrazo. Bueno, buenas tardes, noches a todas, todos. Muchísimas gracias, Selma y Miguel, bueno, por esta presentación, que la verdad es muy emotiva además, porque todo lo que dice Miguel es muy cierto y además porque estos vínculos afectivos en realidad son lo que, por lo menos a mí, más me motorizan para seguir trabajando con las personas y con los países. Bueno, ya no trabajo con los países, eso fue durante la época de UNESCO, y es verdad que intenté mucho crear una única comisión nacional en Dominicana, pero bueno, ahí están ustedes y esto es lo que importa, trabajando y se mantiene esta comisión, que es lo que vale, ¿no? Seguir trabajando. Y es un día muy especial, como decía Miguel. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, precisamente en relación a la aprobación en el año 48 de la Declaración Universal por las Naciones Unidas. Y sí, es un día que vale la pena detenerse un momento a pensar y a reflexionar, porque los tiempos no están fáciles, no solo en nuestros países, de la región latinoamericana, sino en todas partes, en el mundo entero. Así que yo no voy a entrar en este tema. Si no me equivoco, hoy se cumplen 76 años de la aprobación de la declaración, que es de alguna manera la madre de todo el sistema internacional de los derechos humanos. Y entonces vale la pena precisamente detenernos un momento en una de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que es la UNESCO, y esta declaración que ha sido de alguna manera nuestro eje rector, nuestro marcador o orientador en el norte de cómo conducir la bioética en la región. Yo hoy voy a dar una charla, una conferencia que va a tener más bien, diría yo, 3 partes. Una primera parte porque entiendo que algunas personas desconozcan el proceso por cómo se aprobó, se generó la declaración y de qué se trata. Mucha gente habla de las declaraciones, pero no todo el mundo las ha leído. Así que una primera parte que es introductoria sobre el texto de la declaración, cómo se aprobó, decía con qué novedades parece que en su momento aportó y de alguna manera cómo es su estructura ha permitido desarrollar determinados campos temáticos. Y una última parte que a mí me gustaría de alguna manera plantearla como
digamos, un puente para la reflexión que debería ser relacionada a una pregunta, esta pregunta del título de ¿por qué debemos hoy atender firmemente a la Declaración Universal? Y ahí me voy a referir a cuatro aspectos fundamentales, a mi modo de ver, que son los que hoy están de alguna manera enmarcando esta discusión. En primer lugar, ¿cuáles son los grandes desafíos globales? En segundo lugar, eh, ¿qué nos plantea hoy el marco ético normativo en el campo de la ética de la investigación? Digamos, todo el sistema internacional de normas y regulaciones en el campo de la ética de la investigación. Un tercer punto que es la bioética y la integridad científica, y uno cuarto, que sí es una pregunta, es si la bioética realmente está en crisis y de qué manera la declaración puede ser un puente o una luz para que esa crisis tenga cierta resolución. Así que voy a comenzar compartiendo la pantalla. A ver, no, perdón, estamos acá. Sí, ok. Bueno, este es el título que conversamos con los amigos, con Miguel en particular, que fue un poco quien me propuso este tema. Y un momento muy particular porque precisamente el año próximo se cumplen 20 años de la Declaración Universal. Yo creo que va a ser el gran tema que va a liderar los debates en nuestra red bioética y en muchos lugares. En realidad ahora estamos a 19 años, por eso lo aclaré ahí entre paréntesis, pero bueno, ya comenzamos muy pronto con el cumpleaños número 20 de la declaración y es importante hoy hacer algún resumen de lo que ha sucedido en estos años. A manera muy breve de resumen, a mí me gustaría tomar alguna introducción sobre la declaración. Como ustedes saben, se aprobó en el año 2005 y de algún modo es la primera norma de carácter legal. Pongo legal en cursiva porque no es una normativa vinculante, pero es una norma de carácter legal internacional que fue aprobada por primera vez por todos los Estados miembros de una organización del Sistema de las Naciones Unidas que, aunque no es vinculante, plantea como una guía para los gobiernos sobre los principios generales que deben estar contenidos y resguardados en legislaciones, en políticas públicas y en regulaciones tendientes a la protección de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales en el campo de las ciencias de la vida, la salud y el ambiente. Y lo del ambiente en realidad no es específico, pero vamos a ver cómo está relacionado. La UNESCO en su momento, cuando fue aprobada la declaración, generó una serie de líneas de acción y de programas que iban a ser el eje para poder desarrollar la declaración y difundirla a distintos niveles. Algunos de ellos fueron por los cuales trabajé tanto en República Dominicana y en otros países, como fue el programa de ayuda a los comités nacionales de bioética. Bueno, también estuvo el Observatorio Mundial de Ética, el programa de educación y otros programas, pero hoy ninguno de estos programas está en vigencia. Otra línea de acción muy importante fue la creación de redes, entre las cuales se creó la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO. Decía que la UNESCO no está llevando adelante más ninguno de los programas que se generaron junto con la aprobación de la declaración, pero tampoco el apoyo a nuestra propia red bioética. Pero sí podemos decir que la red bioética goza de muy buena salud y sigue viva con el trabajo voluntario y el empeño de muchos expertos y expertas de la región. Muy bien, quería comenzar yo contando muy brevemente, muy abuelo de pájaro, cuáles fueron las fases a partir de las cuales la declaración se aprobó. Y lo que me importa es remarcar aquí la cantidad enorme de consultas que realizó la UNESCO para llegar al documento final que fue aprobado en el año 2005. Y esto comenzó en octubre del 2003 con una propuesta de la Conferencia General de la UNESCO que proponía que en ese momento era oportuno y deseable establecer normas universales en el campo de la bioética
con el debido respeto por la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales en el espíritu del pluralismo cultural inherente a la bioética. Y es muy importante tener en cuenta este momento histórico porque precisamente fue cuando la declaración de Helsinki empezó a verse de alguna manera flexibilizada por normas aclaratorias y párrafos aclaratorios que fueron de alguna manera debilitando su poder normativo. Entonces fue muy oportuno en el año 2003 que la UNESCO tomara parte en esto. No fue por esa razón, pero fue muy oportuno. Así que así se comenzaron a hacer consultas. Yo no me voy a detener, este era un resumen que en su momento fue muy pormenorizado y era muy importante tenerlo en cuenta, porque daba cuenta de algún modo de la legitimidad que tenía este instrumento normativo, precisamente por ser el resultado de una consulta plural y democrática. Muy bien, voy a pasar, ya ven, en enero a abril del 2004 se hicieron amplias consultas con los estados, con el Comité Internacional de Bioética, y desde abril a enero del 2005 ya se comenzó a debatir a distintos niveles un primer borrador que habían propuesto dos expertos en bioética muy reconocidos, Leonardo de Castro de Filipinas y Giovanni Berlinguer, y a partir de entonces hicieron una gran cantidad de consultas en las regiones, con los estados, con grupos religiosos, con distintas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, y también una consulta abierta. De todo esto me importa marcar una de las consultas regionales que se realizó en Buenos Aires y a la cual asistimos prácticamente todos los miembros de la red bioética. Esa consulta que se realizó en noviembre de 2004 fue una fecha memorable, digo yo, porque logramos en esa ocasión, de algún modo, cambiar la perspectiva que traía la declaración, que era fuertemente biomédica, e introducir los temas sociales y medioambientales. Al día siguiente de este encuentro, un encuentro que duró 2 días, se aprobó entre todos los presentes y las presentes la Carta de Buenos Aires, que ustedes pueden ver, sobre bioética y derechos humanos. Decía, la pueden ver en nuestra página web, que creo que fue un documento, digamos, fundacional para una bioética latinoamericana con un enfoque diferente de lo que hemos visto a lo largo de los años. Muy bien, el 7 de octubre del 2005, la Conferencia General aprobó por aclamación la Declaración Universal, y esto lo traía ahora precisamente para contarle que no fue el resultado, como, bueno, hubo algunas como crítica o acusaciones de que era una declaración de alguna manera elaborada por los Estados miembros, y cosa que no fue así. Y ya vieron ustedes qué cantidad de consultas. ¿Cuáles son las raíces fundamentales de la declaración? Bueno, desde ya los principios fundamentales de la UNESCO, que están dados básicamente por el respeto por la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales. El Sistema Internacional de los Derechos Humanos, dijimos hoy, recordamos y conmemoramos a la Declaración, a la Declaración Universal. Otras declaraciones internacionales que han estado ligadas directamente al campo de la bioética y de la ética de la investigación, que ustedes conocen muy bien, yo no me voy a detener aquí, particularmente las europeas, que tienen una raíz semejante en relación con los derechos humanos. Y básicamente me parece que es muy importante tener en cuenta que la declaración se funda en una tradición ético-jurídica más bien europea. En este sentido, su raíz en los derechos humanos plantea esta perspectiva universalista con una adecuación a las diferencias y a los enfoques y características de distintas culturas. La declaración tiene una estructura de 28 artículos, de los cuales 15 son principios fundamentales. No aporta en realidad una definición de la bioética, pero sí una conceptualización que está en su texto, cuando dice que la bioética, la declaración, pero esto nos abre de alguna manera la perspectiva de qué es la bioética, trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas, aplicada a los seres humanos,
teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Y esta última parte a mí me parece que ya da una perspectiva completamente diferente de lo que se venía trabajando en Europa como grupos que trabajaban en la ética biomédica y desde ya del discurso angloamericano principialista que ya estaba impactando en todas partes del mundo, como vamos a ver enseguida. La declaración orienta la reflexión y la toma de decisión a todos los niveles. Por eso no es solamente para la ética de la investigación, como vamos a ver, sino que refiere al campo de la salud en general, con connotaciones también sociales y ambientales. Y está dirigida fundamentalmente a los estados, y en este sentido decíamos que se presenta como una norma legal porque inspira o promueve que que los estados diseñen las normas jurídicas y las políticas públicas en base a estos 15 principios. Estos son los 15 principios. Cada uno de ellos merecería la organización de un seminario, así que yo solamente voy a mencionar los que me parece que son distintivos de la declaración en relación a otras normas que tal vez los mencionan, pero no necesariamente se ocupan de la perspectiva que da la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Desde ya el artículo 3, que es el primero de los 15 artículos, es de alguna manera el artículo rector como principio de respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, y es el que da fundamento a toda la declaración. También a mí me parece muy importante marcar el respeto de la vulnerabilidad, que la declaración está en relación con la integridad personal. Esto yo no me voy a extender, pero el concepto de vulnerabilidad que aporta la declaración tiene como dos caras o dos rostros, que son el de vulnerabilidad esencial y el de vulnerabilidad específica, que no son mencionados y mucho menos conceptualizados del mismo modo en las vertientes angloamericanas de la bioética. Bueno, desde ya una fuerte impronta del principio de la idea de justicia, de solidaridad y de equidad que da la declaración, del mismo modo que aporta un artículo completo sobre no discriminación y no estigmatización y de respeto por la diversidad cultural y el pluralismo. Ya habíamos mencionado solidaridad y cooperación, y probablemente el artículo más importante en términos de integrar digamos, los determinantes sociales de la salud, a la causalidad de la salud y de la enfermedad, es el artículo número 14, que llama responsabilidad social y salud, y que abre una perspectiva, un panorama muy amplio sobre la idea de la vida, la medicina y la salud humana. El aprovechamiento compartido de los beneficios refiere fundamentalmente a pensar en lo que ya entonces se estaba hablando de acceso post-estudio en la investigación, pero también a todos los resultados de las nuevas intervenciones o innovaciones en el campo de las ciencias de la vida y las tecnologías conexas. De qué manera esto tiene que ser algo solidario y que puede ser aprovechado por todos. Y bueno, la protección de generaciones futuras y del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad es lo que da a la declaración una perspectiva ampliamente relacionada con lo ambiental y también, ya dijimos en el artículo 14, lo social. Algunas novedades, perdón si esto lo paso un poco rápido porque sé que la mayoría de ustedes ya lo conoce, pero para quienes no lo conocían me pareció importante traerlo. Yo creo que la declaración en su momento, año 2005, lo primero que hace es marcar desde ya la distancia o la brecha entre el horizonte normativo y la realidad. Esto que permite desde ya la identificación de las áreas éticas problemáticas más importantes, ¿no? Establece en primer lugar esta cuestión de universalidad, de igualdad y de justicia, ¿no? Todos los seres humanos, sin distinción alguna, deberían disfrutar de las mismas normas éticas elevadas en la investigación relativa a la medicina y las ciencias de la vida. Y esto es aplicable a todos los campos.
Fíjense el tema de doble estándar, equidad en salud, distribución de beneficios o innovaciones en el campo de las tecnologías. Quiere decir que este es un principio, no es un principio, digo, es un abordaje que no tienen otras declaraciones. Fundamenta, como dijimos, la bioética en los derechos humanos, con este principio rector que es el respeto por la dignidad humana, que por supuesto toma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estas dos líneas fundamentales de igualdad y justicia como sus líneas rectoras. La ampliación del campo objeto de estudio de la disciplina bioética, como mencionábamos recién, introduciendo al campo del análisis los temas sociales, medioambientales, de biodiversidad y de salud pública y salud global, ¿no? Y fíjense que en esto entendemos este concepto cuando dice que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en particular los animales. Así que he ido trayendo estas cuestiones que a mí me parece que son, como decíamos, novedosas. Fíjense que establece que la salud no depende únicamente de los progresos de la investigación científica y tecnológica, sino también de factores psicosociales y culturales. Aquí es donde incluye todos los determinantes sociales de la salud, como mencionábamos recién. Tiene una particular preocupación por y atención a los países y grupos vulnerables, con esta dimensión de la vulnerabilidad de la que hablábamos, y plantea la necesidad del acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, y esto que mencionábamos en uno de los artículos, el aprovechamiento compartido de los conocimientos, prestando especial atención a los países más necesitados, más vulnerables. Otorga entonces a los estados la responsabilidad de hacer efectivos los principios y las normas establecidas, aunque debemos tener en claro que como no es vinculante, no tienen la potestad de exigirle a los estados que así lo hagan. Y otorga finalmente un rol fundamental a la sociedad civil a través de sus organizaciones en la educación, difusión y promoción de los principios de la propia declaración. Esto me parece que son puntos muy importantes a tenerlos en cuenta, y que no están previstos, no estaban en ese momento previstos en otras declaraciones, tal vez algo vimos en las normas SIOMS. Hasta aquí esta primera parte, esta primera y segunda parte de contarles muy rápidamente una historia de casi 20 años y dejarles ahora planteada esta pregunta de por qué debemos hoy atender firmemente a la Declaración Universal. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué está pasando a distintos niveles? Y yo querría plantearle 4 puntos que he llamado las transformaciones de este tiempo, ¿no? Un primer punto relativo a los grandes desafíos a nivel global que enfrentamos como planeta, como humanidad. Un segundo punto relativo a los marcos éticos normativos internacionales en el campo de la bioética, no de otros campos, ¿no? De la bioética y la ética de la investigación. Un tercer punto que tiene que ver, yo mencioné la integridad científica, pero de un proceso que se está visualizando, al menos a mi modo de ver, de un progresivo desplazamiento de la bioética y la ética de la investigación para darle mayor relevancia al campo de la integridad científica. Vamos a hablar de eso. Y en último punto, un progresivo, desde mi punto de vista, debilitamiento del campo de la bioética, que yo quiero dejarles planteado como una pregunta, es si la bioética está en crisis y a qué se debería esa crisis. Y todos estos puntos relacionados a esta vigencia de la declaración. Como la declaración en algún sentido es una respuesta a estos interrogantes y a estas áreas problemáticas que quiero presentarles. Vamos con la primera, ¿no? Lo que llamamos los grandes desafíos a nivel global. Quise traerles aquí algo que he mencionado en algunas conferencias previas, porque la verdad que me parece
un resumen muy impresionante, muy conmovedor, que elaboró la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación y el Aprendizaje por Venir de la UNESCO en el año 2021, casi plena pandemia, terminando la pandemia. Y ellos establecen en este texto, que lo pueden encontrar también en español, que si ustedes lo leen entre líneas se llama Reimaginando nuestro futuro juntos, ¿no? Y esto me parece que es un planteamiento que hoy tenemos que hacernos frente a todo lo que estamos viviendo. Ellos dicen lo que caracteriza nuestra actual coyuntura histórica son 5 elementos claves. Por un lado, la ampliación de la desigualdad social y económica a nivel global. Hoy veía una noticia, ¿quién comandará de alguna manera el mundo? Y son Elon Musk y el nuevo presidente norteamericano, salen en una foto, los 1.000 millonarios del mundo, que son cada vez más millonarios, mientras el índice, bueno, en realidad no el índice de pobreza, sino la brecha de desigualdad se va incrementando progresivamente. El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, de eso no voy a dar datos porque los conocemos muy bien y ustedes los padecen particularmente en el área del Caribe. El uso de los recursos que superan los límites planetarios. Precisamente he leído en los últimos días que este es el primer año que se superó el consumo respecto a la producción de recursos, por ejemplo, de alimentación y de todo tipo a nivel planetario. Es decir, que el consumo está terminando con todos los recursos que tenemos, de todo tipo. El retroceso democrático, y eso es algo muy alarmante en nuestra región, lo estamos visualizando, es un tema enorme, lo vamos a tomar en nuestro Congreso de la Red, como lo hemos hecho en nuestro Congreso pasado, precisamente porque de la vigencia plena de la institucionalidad democrática dependen el pleno ejercicio de los derechos humanos y, por tanto, muchas situaciones que tienen que ver con la protección, la seguridad y el bienestar de los seres humanos, de la vida y de la salud. Y finalmente, la automatización tecnológica disruptiva, algo que nadie puede dejar de ver, que está transformando toda la vida humana y no humana y que se ha transformado también en un gran desafío ético para todos nosotros, ¿no? Ellos dicen que estamos en medio de una crisis global de desarrollo humano marcada por tendencias paradójicas. Y dicen algo más. El gran debate mundial debe orientarse hacia cómo la educación, el aprendizaje y el conocimiento deberían reimaginarse en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre y fragilidad. Y vamos a volver sobre esta idea de la incertidumbre y de la fragilidad frente a un futuro que pensamos incierto. Bueno, frente a ello y para el abordaje de estos 5 grandes desafíos que vemos aquí, yo creo que la declaración ofrece un marco adecuado para la reflexión crítica y para la toma de decisión práctica frente a estos desafíos. O al menos no nos va a dar una respuesta para ellos, pero al menos puede poner luz sobre un campo de incertidumbre, fragilidad y complejidades. Precisamente sobre las zonas oscuras, como decía Agamben, que es verdaderamente no en las luces, sino en la oscuridad, donde podemos encontrar los verdaderos problemas de la crisis civilizatoria que atravesamos. Muy bien, esto es un primer punto que a mí me parece muy importante para los debates, sobre todo de la bioética global, de lo que hemos hablado. Un segundo punto que me parece muy relevante para hablar de la vigencia de la declaración tiene que ver con los marcos éticos normativos internacionales, particularmente los que refieren a la ética de la investigación. Y voy a hacer una breve mención a 2 de las declaraciones más importantes con las que contamos. La Declaración de Helsinki, que ha sido aprobada una nueva versión en octubre del año 24, y la normativa SIOMS, que es del año 2016, pero se está elaborando una nueva norma, una modificación de la norma,
Y ahora voy a detenerme en estas dos, pero me gustaría mencionar dos aspectos más que me resultan preocupantes sobre los marcos éticos normativos. Uno que tiene que ver con la burocratización de la bioética y la ética de la investigación, y una tendencia fuerte que desde mi modo de ver no es, digamos, no es inocente, sino que tiene un fuerte impulso desde la industria farmacéutica, que tiene la tendencia de que los comités de ética de la investigación se formen solamente en normas procedimentales, como son las normas de buena práctica clínica, y de alguna manera además burocraticen todo su accionar de tal manera que solamente puedan aplicar procedimientos operativos estándar. Eso viene de la mano de una fuerte presión para que los comités además aceleren sus tiempos, con lo cual la reflexión ética va quedando postergada, que debería ser la verdadera tarea de un comité de ética de investigación, va quedando postergada por el aluvión de trabajo que tienen los comités y la falta de tiempo, con lo cual solo pueden a veces revisar las cuestiones más urgentes y las que muchos creen que se reducen al consentimiento informado de los ensayos clínicos. Y por otro lado, otra cuestión que resulta bastante preocupante es una suerte de tecnificación de los debates éticos, ¿no? Yo creo, lo vamos a ver enseguida, que se está de alguna manera dejando de lado la reflexión ética, la reflexión ético-filosófica, incluyendo a muchísimas personas que son del campo de las tecnociencias para introducirse en los debates éticos. Por ejemplo, lo vemos mucho en las mesas redondas y en las áreas donde se debaten cuestiones éticas relativas a las tecnologías disruptivas, ¿no? A las tecnologías emergentes, donde vemos muchos tecnólogos, tecnólogas, ingenieros, ingenieras, a veces personas que provienen de las empresas multinacionales que los impulsan, como en el caso de la inteligencia artificial u otro, las nanotecnologías, entre muchas otras, y que muy pocas veces encontramos a una persona que provenga del campo de la filosofía, y si la hay, muchas veces se refiere particularmente al campo normativo o legal al normativo. Entonces me preocupa seriamente este desplazamiento o tecnificación de los debates éticos que van dejando de lado verdaderamente la reflexión crítica que corresponde a la ética filosófica. Y bueno, hay una enorme fragmentación del campo normativo con muchas normas que no todas dicen lo mismo, con lo cual la verdad que los comités de ética de la investigación y los comités de ética clínica a veces también, y otros comités nacionales, por ejemplo, a veces se encuentran un poco perdidos, salvo que sean lectores minuciosos de las normativas para identificar dónde está la trampa. ¿Dónde está la trampa? Porque en cada modificación de las declaraciones o de las normativas internacionales, a veces las normas no son mejores, sino peores, son más flexibles. En este sentido, yo no voy a leer esto, solo comentarles que en la última declaración de Helsinki del año 24 se vieron un paso nuevo hacia atrás, por más que hay algunas cuestiones interesantes, y esto lo pueden encontrar en una declaración que se elaboró entre distintos expertos y expertas a nivel internacional, pero participaron fuertemente representantes de la Sociedad Brasilera de Bioética, con la embajada japonesa en Brasil, y a eso nos fuimos sumando muchos otros y otras para suscribir esta declaración que ustedes de acceso libre, está también en todos los idiomas, que se llama, bueno, Declaración de Comentarios a la Declaración de Helsinki, desde un grupo de expertos independientes. Y allí lo que se marca es, primero, cuáles son las novedades positivas de esta reforma del año 24 y cuáles son los temas que siempre siguen quedando pendientes, ¿no? El tema de valor social, el tema del uso de placebo, el tema de acceso post-investigación, y algo que a mí me parece importante, como es, por ejemplo, el último punto que se cuestiona, que es la difusión oportuna de los resultados de la investigación
y la transferencia de las tecnologías de los productos de la investigación en la que intervienen seres humanos deben reconocerse como bienes públicos. Esto que tanto dijimos durante la pandemia en relación a las vacunas y que la Declaración de Helsinki sigue sin decirlo. Bueno, lo mismo ocurre un poco con la normativa SIOMS, que está realizando su nueva modificación, pero como ustedes ven, seguimos cuestionando una cantidad de puntos a los que yo no las voy a leer ahora, pero me parece que las normas cada vez van más hacia atrás. Y esto es muy importante porque en las discusiones, tanto de Helsinki, ustedes lo tienen que saber, la declaración de Helsinki no es una declaración elaborada por los estados, sino por la Asociación Médica Mundial, es decir, algunas asociaciones médicas de los distintos países están representados y los médicos que están suscritos a esas asociaciones pueden participar. Y tiene una influencia fuerte de la industria farmacéutica. Y las normas SIOMS, que es el Council of International Organization of Medical Sciences, también está conformado con una cantidad de organizaciones no gubernamentales y no es una entidad tampoco independiente. Por más que ha sido una norma pionera en su momento, cada vez lo es menos. Entonces, otra vez la declaración, ¿por qué la vigencia? Yo creo que la declaración mantiene precisamente las prescripciones que siguen protegiendo a los sujetos y a las comunidades como su mayor prioridad y atendiendo a sus dimensiones sociales y ambientales, es decir, esta visión amplia y de protección que es sumamente importante. Perdón. Bueno, el tercer aspecto que yo quería hoy mencionar tiene que ver con este desplazamiento de la bioética, la ética de la investigación hacia la integridad científica. Tal vez eso no lo estamos viendo mucho todavía en la región de América Latina, pero es muy notable en la región europea y en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, los grandes eventos ya no se hacen sobre ética de la investigación, sino sobre integridad científica. En este sentido, bueno, a mí me gustaba traer una pequeña introducción mínima y muy rápida sobre a qué se refiere esto de la integridad científica, más bien a las formas de comportamiento en la investigación, formas de comportamiento que fomentan la honestidad. Estamos hablando del comportamiento de los y las investigadores a distintos niveles. Y la honestidad es la dimensión ética de la virtud epistemológica más básica en la investigación, que es la verdad. Ahora, si bien el objetivo epistemológico de la investigación científica es generar nuevos conocimientos, nuevas verdades, la obligación ética es generar nuevas verdades de manera veraz, es decir, honesta. Esto refleja los bienes internos de la práctica de la investigación, pero además de honesta, y esta es la integridad, debe ser responsable, y esta es la ética de la investigación, es decir, satisfaciendo los bienes externos. Vamos a ver a qué nos referimos. Cuando hablamos de bienes internos, hablamos de la corrección de los y las investigadores en su práctica, es decir, las virtudes, los valores, los principios y deberes que encarnan y protegen esos bienes, y eso es a lo que llamamos la integridad científica, la veracidad, la coherencia, la relevancia, la validez, etc. Ahora, desde al menos la segunda mitad del siglo XX, las prácticas de los investigadores no pueden estar separadas de los bienes externos, que son los que están en la base del orden social, es decir, principios, valores y derechos que deben ser protegidos en la relación entre las prácticas de la investigación y los individuos, los ciudadanos y las ciudadanas y las comunidades. Esto es la promoción y protección de los derechos humanos, el respeto por la dignidad y particularmente los deberes de no maleficencia, solidaridad y justicia. Entonces, es muy importante tener en claro que la integridad solo representa una parte de la ética de la investigación. Yo me gustaría contarles que Europa ha elaborado su Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación. Uno es un consenso regional ya desde el año 2017. Estos son los principales principios de entonces y se ha reformulado en el año 23
Y como ustedes ven, la mayor parte de esos principios están relacionados a la práctica de la investigación, confiabilidad en el aseguramiento de la calidad de la investigación, honestidad, respeto, rendición de cuentas, etcétera. Y bueno, y plantea como malas prácticas lo que está relacionado sobre todo en la investigación y la escritura de un artículo, en el trabajo de llevarlo adelante, la invención, la falsificación, el plagio y otros incumplimientos de buena práctica. Así que mucho cuidado con que se nos confunda que cosas que son extremadamente relevantes. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, pero yo voy a comentarles a dónde apunto. También la UNESCO aprobó un documento muy importante, la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos. Todos estos documentos son extremadamente relevantes, pero a mí me importa, me va a importar que veamos cuál es la relación que tiene la integridad con la investigación biomédica. Vamos a ver, abuelo de pájaro, y esto sí porque el tiempo va apremiando, qué pasó con la integridad durante la pandemia, ¿no? Sabemos que entonces había millones de personas infectadas y que había la necesidad urgente de contar con vacunas o con medicamentos para tratar a estas personas. Y aparecieron ciertas preguntas, por ejemplo, si era posible cumplir con los requisitos tanto metodológicos como éticos para la investigación biomédica, si queríamos contar con una vacuna lo antes posible. Fíjense ustedes uno de los artículos que se publicó en The American Journal of Bioethics, precisamente en plena pandemia, por dos autores franceses, Toclet y Hervé, que dijeron: en situaciones críticas no siempre es posible desarrollar ensayos clínicos controlados con altos estándares de calidad. Algunas limitaciones pueden ser aceptables. Y además dijeron que la ética es solo útil si uno tiene el tiempo. Y justo en este momento, tiempo es exactamente lo que no tenemos. Bueno, el artículo mereció muchísimas respuestas, una de las cuales fue elaborada por el grupo de Fernando Hellman en la Universidad de Santa Catarina, que llamaron, ellos publicaron en Bioethics y dijeron, bueno, piense primero y actúe mejor después. Mientras que el artículo de Hervé se llamaba Actúe primero y piense después. Está buenísima la respuesta, es una nota al editor y la verdad que merece la pena que ustedes lo lean. Pero también hubo muchos artículos de muy reconocidos referentes como Alex London y Kimmelman, que ya venían advirtiendo sobre lo que estaba, digamos, cuáles eran los resultados de las investigaciones llevadas adelante con esta premura y con esta suerte de excepcionalismo metodológico. Este artículo que se publicó en Science precisamente avanza sobre eso, y otros artículos que podemos encontrar. Dice, por ejemplo, las primeras investigaciones sobre el COVID estuvieron plagadas de métodos deficientes y resultados de baja calidad. Un problema para la ciencia que la pandemia empeoró, pero no creó. ¿Esto qué quiere decir? Que no era nuevo. Y esto tiene que ver también, porque es la tarea de los comités de ética, con una revisión no solo de aspectos, digamos, estrictamente ligados al consentimiento informado o a ciertos procedimientos, sino también a los aspectos metodológicos de los estudios que se presentan para su aprobación. Este artículo que se publicó en Medical Research Methodology dice al final que desde el inicio de la pandemia, la mayoría de las investigaciones se componen de publicaciones sin datos originales. Y fíjense, en conjunto, estos hallazgos subrayan la urgente necesidad de encontrar un equilibrio entre la velocidad y la calidad de la investigación y de considerar con cautela la información médica y la aplicabilidad clínica en un contexto pandémico apremiante. Vean ustedes los temas de la integridad si eran importantes y cómo estos trabajos llegaban a los comités de ética de la investigación. En una de las editoriales publicadas por British Medical Journal, 3 editores jefes de esta revista plantearon ya en el año 22 la urgente necesidad de que la industria y la FDA publicara los datos crudos que dieron posibilidad a la aprobación de la vacuna de Moderna
y de la vacuna de Pfizer. Entonces, a mí me parece que lo importante es tener en consideración, en primer lugar, la memoria, ¿no? Ustedes tienen que recordar que todo el sistema internacional de normas éticas para la investigación se construyó a partir de violaciones graves a la dignidad humana y a los derechos humanos. Y todas ellas ocurrieron, o muchas de ellas ocurrieron en situaciones críticas, en la guerra y en eventos gravísimos, donde no hubo consideración por el respeto por las personas. Es decir, que en eventos de esta naturaleza, desde este punto de vista, lo primero es atender a la ética, porque solo así vamos a poder enfrentar la tragedia con respeto a la dignidad y la justicia. Para las próximas pandemias que tanto van anunciando, entonces en toda investigación, la investigación entonces requiere más ética y no menos. Y no se nos olvide esto, porque cuando llegan las situaciones, digamos, las situaciones de desastre, las situaciones de pandemia, otra vez empiezan los apuros y los cambios en todas las normativas para que nos aceleremos en las evaluaciones éticas. Entonces, otra vez volver a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Hay que tener en mente que la evaluación de la integridad científica forma parte de la ética de la investigación y no la viene a reemplazar. La ética de la investigación debe ser independiente de los investigadores, porque muchas de las actividades en integridad científica están llevadas adelante por los propios investigadores. Y el marco normativo ligado a los derechos humanos para la ética de la investigación debe ser la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Por eso, la vigencia hoy, frente a este panorama tan complejo del marco ético normativo internacional. La última cuestión con la que quiero terminar es esta pregunta que les quiero dejar planteada, que es el debilitamiento, a mi modo de ver, del campo de la bioética, que yo les quiero dejar planteado como la crisis de la bioética. La bioética está en crisis. Y bueno, recordar para quienes por ahí son nuevos en este campo, que la bioética siempre se entendió como una reflexión y análisis crítico de los problemas éticos que emergen del campo de la vida y la salud humana. Y esta bioética, así entendida, siempre consideró hechos entendidos como evidencias científicas, pero algo que podemos constatarlo fehacientemente, esos son los hechos sobre los cuales podemos entender los valores que aluden al campo moral y a principios éticos que pueden ser considerados en el análisis de los problemas. Hechos y valores es lo que hemos mencionado muchas veces, que siempre estos análisis requieren de dos dimensiones, ¿no? Aquella racionalidad teórica, estas dos dimensiones de la ética aplicada. La racionalidad teórica, es decir, el pensamiento filosófico y las teorías morales, esto que decíamos que parece que está saliéndose, desplazándose del campo del análisis ético, y de perspectivas críticas plurales e interculturales, es decir, la racionalidad práctica, ese ámbito en el que se encuentran distintos discursos, distintas voces que interactúan con las voces académicas, con las teorías y que provienen de otros campos. Ahí está el corazón de la pluralidad. De esos dos pasos requiere la reflexión crítica de la bioética. Y esta crisis de la bioética creo que tiene cuatro aspectos que a mi modo de ver tenemos que tener presente. He llamado, y voy a mencionar, basado un poco inspirada en un último libro de Gente Hub que se llama Bioética Bizarra y que vale la pena retomar. La ultrasimplificación de los análisis, la pérdida de la neutralidad, la pérdida de la criticidad y la pérdida de la legitimidad. Y lo voy a decir muy rapidito, no me voy a detener demasiado porque es algo que espero poder seguirlo desarrollando. En primer lugar, esta ultra simplificación que ya la mencionamos para los comités de ética de investigación, es que la bioética se fue transformando y reduciendo a procedimientos prácticos, ¿no? Checklist y ahora incluso hasta algoritmos se pueden utilizar, leí hace poco,
procedimientos de inteligencia artificial para la resolución de casos éticamente conflictivos. Y la ética filosófica ya no parece ser necesaria. No hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para ese campo. Solo se mantienen, fíjense, desde el campo filosófico, los teóricos de la filosofía crítica norteamericana, que lo único que hacen es cuestionar el significado de los términos desde la metaética y, por supuesto, poniéndolos a veces con graves conflictos de interés al servicio de determinados intereses, como es toda la discusión sobre explotación, sobre vulnerabilidad, sobre valor, qué significa el valor social, etc. Y se prioriza el procedimentalismo para la resolución de controversias por encima de la reflexión crítica basada en teorías éticas y morales. Pensemos en esto. Esta es una primera provocación que querría dejarles. Una segunda es esta de la pérdida prácticamente total de una bioética. Nunca la bioética es neutral, pero esta idea de imponer a toda costa el paradigma angloamericano como única referencia ética y los 4 principios del informe Belmont es un problema verdaderamente grave porque alude a una bioética principialista, como dijimos, autonomista, reduccionista, porque enfoca fuertemente hacia la biomedicina y las biotecnologías, es fuertemente inspirada en el autonomismo individualista, acrítica del marco bio y geopolítico y descontextualizada, quiere decir que se plantea como asocial, ahistórica y monocultural. Esta bioética, que es la que se trata de imponer en todo el mundo desde el discurso angloamericano, deja de lado las relaciones históricas de poder en las que se pueden incluir las formas coloniales de dominación que han marcado nuestra historia en América Latina y de las que no podemos ser ajenos. Entonces, esta es algo que tenemos que volver a repensar. La tercera cuestión es la pérdida de la criticidad. Ya mencioné esto. Creo que se ha creado una suerte de domesticación de la bioética en la que los bioeticistas tienen que ser armónicos y respetuosos del status quo dominante y aislando cualquier voz confrontativa hacia el poder médico, hacia el poder de la ciencia y hacia el poder de la tecnología, porque entonces nos transformamos en voces poco respetadas. Y esto tiene muchas razones para ser argumentado. Esta bioética dominante elimina otras visiones y perspectivas locales y también religiosas que podrían ser una contribución fuerte para la bioética. Me pregunto entonces, les pregunto, si la bioética no se ha convertido en una herramienta al servicio del poder cuando nos transformamos a veces en una bioética pacata, prudente, callada, tan respetuosa que termina por no decir lo que debe decir. Y finalmente, la pérdida de la legitimidad, algo que es muy grave y que lo vimos muy fuerte durante la pandemia, es la manera en la que, por ejemplo, las redes sociales, los intereses financieros y geopolíticos impactan en las decisiones éticamente conflictivas a nivel local y a nivel global. Hay una pérdida del valor y, digamos, la legitimidad de la argumentación racional para dar lugar a una cantidad de voces que entran en el debate bioético, como son las emociones, las creencias y opiniones de grupos de distinta naturaleza, religiosos y otros, opiniones de funcionarios políticos, donde se atraviesan tabúes, prejuicios, intereses ocultos y apuntan más bien a decisiones individuales que a las sociales. Piensen, por ejemplo, el debate sobre nuevas drogas para el tratamiento de la pandemia. Piensen en las personas que se declaraban antivacunas, que tendrán su derecho a no vacunarse, pero esa prédica al uso de productos no probados, a los debates sobre casos paradigmáticos, como ha sido el último en el año 2017, Charlie Gard, en el que no me puedo detener, donde hasta el Papa opinó. Quiere decir que entonces la recomendación de un comité de ética queda muy postergada para dar lugar
hasta el presidente de Estados Unidos que diga si hay que salvar o no a un niño, para quien un comité de ética ya emitió un dictamen, y si hay o no que usar determinadas drogas cuando los comités de ética de investigación y de alguna manera las evidencias mostraban que no había que usarla, como lo vimos en toda nuestra región de manera extremadamente cruda. ¿Dónde queda entonces la legitimidad del discurso bioético? Es una buena pregunta hoy en medio de este aluvión de información que tenemos. Yo termino ahora sí, en serio, con esta propuesta. Creo que se requiere de una bioética amplia, una bioética social, fundada en los derechos humanos, que tenga un enfoque crítico, dialógico y argumentativo, que defienda ese lugar del diálogo y de la argumentación, que incluye las dimensiones sociales, histórico-culturales y ambientales, y que busca en su tradición histórica. Por eso hablamos de bioética latinoamericana, que es sensible al contexto, que es intercultural, una ética de la vida humana y no humana, actual y futura, en su contexto social, histórico-político, cultural y ambiental. Esto lo voy a pasar. Yo creo que tenemos muchas tareas por delante, pero fundamentalmente entender que la bioética está llamada a ser una herramienta de transformación social. Para ello, me parece que tenemos una situación ahí dilemática, si vamos a seguir siendo esa bioética acomodada con el status quo o vamos a ser protagonistas de este proceso. Para ello creo que hay que repensar el estatuto epistemológico de la bioética, hay que identificar la problemática ética que afecta a nuestros países, hay que asumir una perspectiva crítica, intervenir en los debates públicos con argumentos sólidos, preguntarnos, y esto para la educación, qué queremos que sean los alumnos, no solamente qué vamos a darles, todo lo que les vamos a enseñar, todos los libros que queremos que lean, qué queremos que sean, si queremos que tomen conciencia del mundo en el que viven y se conviertan en agentes de transformación social en el marco de una ciudadanía planetaria, o sean solo personas domesticadas, más de esclavas de estas redes sociales de las que hablábamos. Y proponernos nuevas formas de enseñar y aprender y nuevos contenidos educativos. La declaración, entonces, es una estrategia para recuperar y renovar a la bioética desde una perspectiva crítica, independiente y contrahegemónica. Esto de alguna manera responde a todo lo que he venido diciendo recién, es atenta a los derechos humanos y a los determinantes sociales, ambientales e histórico-culturales y geopolíticos de los problemas de la vida en general y la salud humana en particular. Y tenemos mucho para hacer en relación a ella, promoviendo normas legislativas, en la educación, sin lugar a duda, promoviendo el debate público, como está haciendo la Comisión Selmaí, y trabajando con los comités y las comisiones de bioética para realmente aportar un nuevo horizonte para la protección de la vida y la salud en tiempos complejos de incertidumbre. Esta es, bueno, una imagen de Juanito Laguna, de Antonio Berni, que me pareció muy importante. Lo de atrás no se sabe si son luminarias o explosiones nucleares. Muchas gracias por el tiempo. Excelente, amiga. No esperábamos menos de ahí. Ciertamente es una reflexión que nos pone a pensar en todas las interioridades de la bioética que vivimos, que hemos vivido y que promovemos. Elementos claves, a mi entender, es el tiempo de la incertidumbre. Es una bioética que tendrá que ser redefinida, pero que no puede desvincularse de la incertidumbre en la que vivimos. Y es lo que nos va a permitir plantearnos cosas que antes habíamos tenido previsto, como que la bioética nada contracorriente, no llega nunca a los sitios, pero ahora necesita tener los argumentos y los elementos para poder armar el caminar, el desarrollo de un pensamiento y un discurso bioético diferente al que hemos tenido, que implica permear todas las estructuras sociales.
Vamos a dar, Selma, el paso a algunos comentarios, algunas preguntas. Tiene el micrófono cerrado. Exacto. Bien, bueno, algunos comentarios ya en el chat. Dice Nacho, excelente como siempre, Susana. Seguimos aprendiendo de vos. Dice Marta Ascurra que muchas gracias por tu presentación, Susana. Lourdes Torres, felicitaciones, Susana Vidal, excelente. Isabel dice, gracias, doctora Vidal. Gran conferencia e importante reflexión para la acción. Francisco Gómez nos dice, excelente conferencia, enhorabuena. Gracias, profesor Suazo, por hacerlo posible, dice Marta Asturra. Hay más, a ver si hay pregunta. Muchas gracias por la riqueza de su exposición. Profesora Selma, de seguir adelante. Gracias, excelente exposición, excelente conferencia. Adelante. Bien, Bueno, Selma, ahora la crítica tiene que ser también para mí, así que yo los entusiasmo y las entusiasmo para que hablen, para que cuestionen, para que pregunten. No solo que pregunten, que pongan en crítica lo que hemos dicho, porque de eso se trata, de eso se trata. Bien, también pueden levantar la mano y damos turno si realmente quieren hacer una intervención. A ver si observo algún micrófono abierto que quiera. Bien, lo que pasa es que la presentación tuvo mucho detalle, ¿no? Eh, excelente reflexión como siempre. Mi admiración a Susana, pero ante todos los desafíos, que hace algo, pregunta acá. ¿Cómo construir una cultura de derecho en estos países con serias desigualdades? A ver, no sé si quieres intervenir sobre ello. Bueno, precisamente a mí me parece que la tarea de la bioética tiene que repensarse porque hasta ahora hemos planteado la bioética solamente como procedimientos de toma de decisión, más bien pragmático, y eso ha tenido, digamos, ha sido parte de la impronta que ha dado la bioética angloamericana. Para poder responder a esa pregunta tremenda, que es la principal, yo creo, causa de enfermedad y muerte en nuestra región, es la desigualdad, eh, precisamente tenemos que replantearnos, la última slide que yo puse, dije, bueno, lo primero es replantearnos el estatuto epistemológico de la bioética y pensar cómo vamos a transformar a la bioética en una herramienta crítica, en una herramienta transformadora. Desde mi punto de vista, lo puse al final, creo que tiene que ver con intervenir en el diseño de políticas públicas, intervenir en los procesos de diseño de las normativas, tiene que ver con trabajar con los comités de ética, tanto nacionales como de ética de la investigación y de ética clínica, y también tiene muchísimo que ver con el campo de la educación. De alguna manera nosotros tenemos un impacto blando, podemos decir un impacto blando, no vamos a hacer algo radical, pero creo que la tarea de la educación debe ser de las más importantes. Siempre hablamos de eso, pero no es la única. Tenemos que educar para transformar a las personas, no solo para transmitirles conocimiento. En esto me vuelco, me pongo muy freiriana, pero creo que lo más importante es también repensar las formas de educar. Así que por ahí va Xiomara, desde mi punto de vista, educar, generar nuevas políticas, incidir y por supuesto, lo he dicho hace poco, trabajar con las organizaciones no gubernamentales tratando de incluir el discurso bioético en el activismo social. Esto para mí es muy importante. Bien.
A ver, siguen otros comentarios. Saludos desde Colombia. Efectivamente, la bioética requiere decir más claramente las cosas que otros callan. Ahí está, Deyanira, gracias. Ella Exacto. sabe, porque ella dice muchas cosas. Dice, se debe hacer un seguimiento más cercano y exigir coherencia entre las grandes declaraciones y los hechos. Perfecto, porque ahí en el medio están las políticas públicas, es decir, de las declaraciones a los comités de ética, en el medio están las regulaciones. Entonces, es muy importante, por ejemplo, hablo en este caso del tema de la integridad o de la ética de la investigación, los estados diseñan regulaciones que a veces adhieren o no adhieren a las normas éticas. De hecho, ahora acabo de ver en la provincia de Córdoba se aprueba una resolución para ética de la investigación que adhiere solamente al informe Belmont y ahora no me acuerdo qué otra, no habla de la declaración y a la norma SIOMS, y no habla de la declaración de Helsinki. Entonces, bueno, los comités de ética están en medio de esta fragmentación de la que hablábamos recién, que evidentemente genera muchísima incertidumbre también en las formas de evaluar, pero a los hechos, como bien se dice ahí, a los hechos, a las cosas. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta Hay más? una manito ahí de Bruno. Ah, mira, no la estaba viendo. Gracias. Adelante, Bruno. Eh, si puedes abrir también tu cámara, sería importante. Buenas Ah, noches. buenas noches, Bruno. La educación es importante. La sociedad educa en valores, en respeto de la vida, el temor a Dios, a la locura y a la ley. No hay temores en la sociedad moderna. Y es culpa de la estructura y de la desigualdad. Ayer veía yo la noticia. Un señor de una provincia del sur del país que hizo una ejecución sumaria de una dama, feminicidio, apuñalada. Entonces veo que lo entrega una persona para que se le preserven sus derechos fundamentales y la vida. Esos son dilemas que cuando se valoran, hay siempre la desigualdad social de quién fue el que dio la puñalada, cuál es su abolengo, cuál es su rol social y su posición dominante en la sociedad. Entonces, esas son ay, me disculpa, esos son problemas que la bioética y la ley y nos lleva al primitivismo de ojo por ojo, diente por diente, de que hierro mata, hierro muere. Y entonces hay que buscar un punto en la sociedad donde la bioética por sí sola no es un freno hacia la violación de los derechos y de los valores. O sea, es una reflexión que hago. Yo sé que es difícil siempre cuando uno se ve en esas situaciones, una ejecución sumaria, entonces alguien reclama derechos, entonces los derechos. O sea, decía un presidente electo que a los hispanos que mataran a una gente lo iba a ejecutar, pero ayer un norteamericano ejecutó eh, cobardemente por la espalda a una persona y a esa persona se le van a reconocer y a valorar sus derechos. Entonces eso es uno de los... Y también ocurre con las sociedades. Usted encuentra gente que hoy día están hablando bien de Al-Sadar en Siria, de que sus valores, de los muertos. Y entonces, es una intervención un poquito pesimista en torno a que la realidad y la incertidumbre y la crudeza de la realidad no permite muchos razonamientos lógicos y que definan soluciones logrables
Me disculpan el pesimismo de mi intervención. Gracias, Bruno, por tu intervención. Bueno, Isabel Morales escribe mucho que hacer todavía en la educación, porque hoy en día algunos piensan que la bioética es relleno en los planes de estudio. Aún estamos luchando contra eso. No vamos a dejar de insistir en la importancia de la enseñanza de la bioética como parte fundamental, pero cimiento de todos y para todos en el ser humano. Mucho, mucho que hacer y usted, doctora Vidal, nos motiva a continuar en este camino para bien del mundo. Isabel Morales habla. No, tiene tu micrófono cerrado. No, muchas gracias Isabel por el comentario, particularmente porque lo que vemos es que se habla mucho de la bioética, pero no se dan respaldos académicos sólidos para el desarrollo de la bioética, salvo cuando eso va a redituar, por ejemplo, en instituciones privadas, va a redituar financieramente. Pero en las universidades públicas no vemos que se logren cargos, espacios, que se incremente el número de horas, como bien dice Isabel. En realidad, las personas se forman en bioética en el posgrado. Y los posgrados generalmente son financiados económicamente, digamos, tienen que ser pagados. Entonces, hay un problema grave ahí de un doble discurso. Todo el mundo quiere más ética, todo el mundo habla de ética, pero los líderes, digamos, quienes conducen nuestras instituciones, que son los ministerios de salud y son las universidades, no dan más espacios para la educación específicamente en este campo. Esto es una gran preocupación, ¿no? Forma parte de este doble discurso, así que muy, muy de acuerdo, Isabel, con ello. Igual hay que seguirlo pidiendo, hay que seguir machacando para que nos den esos espacios y esos lugares. Gracias, gracias, gracias a todos por sus comentarios, sus intervenciones. Voy a darle la palabra al doctor Suazo. Bien, hemos tenido una noche de reflexión muy interesante. Yo tuve la experiencia, Susana, de estar alguna vez en algún gobierno en ética pública y las Sí. limitaciones en la universidad privada, y las limitaciones son muy parecidas en lo público y en lo privado, porque nadie va a afilar el cuchillo para su garganta, en el sentido de hacer un análisis político crítico de la realidad en la cual va a formar la antítesis académica. Mientras esto sucede, yo pienso que, y es importante que tú lo has planteado, seguir la parte del desarrollo de la importancia de que el discurso bioético se defina y que esté presente, porque la diferencia que yo veo, la debilidad que veo, es que el discurso bioético da por supuesto. Lo que no se dice está sobreentendido que va a pasar, sobre todo estando en el Estado. Hay muchas cosas que se hacen que tienen un contenido ético formidable, que pudiera tener una argumentación formidable, pero que no se da, sino porque lo que deja puntos políticos es darle el sentido de la politicidad del partido, del gobierno, del que tenga el poder. Y yo pienso que la línea que tú nos estás planteando va a exigir que el discurso bioético esté presente en todos los escenarios, pero que se defina cuál es ese discurso bioético. Mientras se sigue haciendo lo que estamos haciendo, se registra el genocidio a nivel internacional en distintos países en guerra, el infanticidio en otros, la barbarie que se está desarrollando en otros, y no hay forma de que la bioética entre por ahí y sigue planteando de manera errada la perversión del consentimiento informado, es decir, un consentimiento informado pervertido, en el sentido de que cuando estuve también en la parte de investigación, los propios laboratorios nos mandaban a decir en qué página estaba el consentimiento. Es decir, miren ahí solamente y no tienen que ver más de ahí. O sea que realmente el planteo que nos ha hecho esta noche, para mí se sigue resumiendo en toda la validez de lo planteado,
y en la incertidumbre de lo que de lo que hay que construir. Una ética que no llega nunca, que siempre se está acercando a la meta y nos van moviendo los linderos, es parte de la esencia de la ética, pero que tiene que darnos ahora el sentido el sentido político del compromiso bioético que tiene que darnos a todos. Yo quiero, de parte de la Comisión Nacional de Bioética y del INTEC, darte las gracias una vez más, reiterar lo que dije al principio, todas las veces que hemos solicitado que Susana nos acompañe no solo en una conferencia, sino en procesos tan importantes como los del COVID o en sus artículos tan importantes que con tanta valentía asumió en medio de la crisis de la COVID. Hemos tenido su mano amiga, de manera que nos resta más que darte las gracias en nombre de todo el equipo, de todas las personas que han participado. Y si quieres decir algunas palabras, te dejo para que finalices. No, nada más que agradecer la invitación. Me siento muy comprometida con el país y con todos los amigos y amigas del país porque he visitado muchas veces. Y fíjense que cada vez que me preguntan si he ido a las playas, he dicho, no, siempre No. fui siempre fui a la capital y ahí no solo a trabajar, a pasear por esas calles preciosas de la capital. Así que nada, gracias a todos y a todas. Me da un enorme placer estar trabajando con ustedes y siempre pueden contar conmigo. Bien, gracias. Buenas noches para todos. Buenas No, noches. muchas gracias. Gracias, por supuesto, a la Comisión también Nacional de Bioética, Selma, y a todo el equipo.